cometemos. Y ese error que nosotros cometemos tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza va a responder. ¿Ok? Entonces, si tomamos a consideración estos términos, recordaríamos que es tan así que en el Evangelio, Jesús el Cristo, para sanar a un enfermo, le decía: arrepiéntete, no peques más, eres sano. O levántate y anda, no peques más. Y ve y preséntate a tu sacerdote para que dé testimonio. Es decir, podemos colegir de esta enseñanza que toda enfermedad o toda patología se relaciona directamente con una atadura, con un estado psicológico equivocado, con un error realizado físicamente contra alguien ofensivo, pero que deviene de un defecto interior psicológico que pertenece a una personalidad. Entonces, aquí el asunto es grave, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en todo esto. Entonces, ¿cómo somos libres? Necesitamos primero comprender el nivel, dijéramos, de inconsciencia que nos encontramos. Para eso necesitamos hacer inventario psicológico de nuestra vida. Y debiéramos comenzar con un principio. ¿Por qué? Porque la clave es esta: estar atento, estar en recuerdo de sí, estar en vigilia de sí mismo, que nos saca del presente, que nos sumerge en el sueño de la inconsciencia. ¿Qué impresión nos produce perder el estado de recuerdo de sí? Para esto se necesita trabajo y se necesita atención. Es decir, se necesita estar muriendo. Entonces, hermanas, deben considerar eso. Si estamos atentos, ¿qué nos hace desatentos? Porque la mente, para hacernos desatentos, es decir, para sacarnos del estado superior de conciencia, de recuerdo de sí, de vigilia de sí mismo, aprovecha son las impresiones, porque la vida llega a través de las impresiones. Entonces, en este caso tenemos una impresión que llega del mundo físico celular, a nivel social, a nivel vivencial, relacional, y unas impresiones que devienen de nosotros en nuestro mundo interno, que representan nuestra propia vida. Entonces, la vida tiene dos aspectos: una social o externa, relacional, y una interna, que deviene de nuestros procesos íntimos y que, al relacionarse con nuestra vida profunda, significa todas las existencias que hemos tenido hasta ese momento. Que nosotros lo ignoramos no significa que no es así. Que la gente no esté de acuerdo con eso no significa que así sea. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son miles de ataduras. Ahora bien, existen ataduras, dijéramos, intelectuales. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo que nos dijeron. Nosotros decimos que nosotros venimos del mono porque eso nos lo dijo Charles Darwin, y porque desde que estamos estudiando nos dicen que nosotros venimos de un mono. Y ya sabemos que nosotros no venimos de ningún mono. También nos enseñaron que nosotros nos hicieron de la tierra, y tampoco nos hicieron de la tierra. Eso es puro símbolo. O sea, lo de la tierra es símbolo, pero lo de Charles Darwin sí no es un símbolo. Entonces, esas ataduras psicológicas a nivel del intelecto nos llevaron a nosotros a un estado de anormalidad de la psique, dijéramos de insensatez, me van a perdonar, de cierto nivel de locura, y nuestra mente está cegada. Lo que es real no lo vemos real, y lo que es mentira lo vemos real. Así estamos nosotros. A tal punto que nos mostraron al Salvador, es decir, al justo, y lo sacrificamos. Lo matamos, lo asesinamos. Él no fue que murió, no. Nosotros lo matamos, lo asesinamos. Es decir, los que estamos allá. Digo nosotros para no herir susceptibilidad, pues. Es referencial. Ahora bien, ¿a quién liberamos? Al justo. Liberamos al violento, liberamos dijéramos, al pasional, al que representaba lo contrario a la justicia. ¿A quién me refiero? Simbólicamente a Barrabás. Entonces, en ese estado es que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas ataduras. Esas ataduras se pueden llamar costumbres. ¿Cuántas costumbres nosotros tenemos?
costumbres equivocadas. Un ejemplo, miles de personas dicen que para bañarse hay que empezar desde el pie. Y millones de personas dicen que hay que empezar por el brazo. Y otras millones dicen que hay que empezar de la cabeza. Si uno se pone a pensar en esto cuando se va a bañar, le puede dar un infarto o un colapso mental. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a bañar en la playa, no se pone ni en esto ni en aquello. Y si se va a bañar en un río, no se pone ni en esto ni en aquello. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo con respecto a las costumbres. Bueno, también nos dicen que no nos podemos afectar a tal hora, que no podemos hacer esto y aquello, que no se puede respirar ni aquí ni se puede respirar allá, que el café es bueno, que el café es negativo. Bueno, es decir, estamos hablando de las costumbres. Entonces, el comer pertenece a las costumbres y a los hábitos, dijéramos, instintivas. Pero entonces, en el mundo de la mente, como la mente en su funcionalidad se relaciona también con las funciones de los 5 cilindros, entonces nos vamos a dar cuenta que hay ataduras en el intelecto, en los procesos pensantes, hay ataduras, dijéramos, en el centro del hábito, que es instintivo motor, y tenemos en las emociones tenemos infinidad de ataduras. Entonces nosotros somos realmente esclavos de sí mismos y de los demás. Cada época nos esclaviza, cada existencia que tenemos nos hace nuevas ataduras y nosotros somos unos esclavos. Sin embargo, vino el Cristo. El Cristo vino a traernos la liberación final. ¿Será eso así? Ciertamente la palabra dice, la verdad os hará libre. Y el Cristo dice, yo soy la verdad. Entonces el Cristo vino a traer la liberación final. Es decir, Él no vino a traer la ciencia liberadora. Y esa ciencia liberadora dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Dice, ama a tu hermano, perdónalo las veces que sea necesaria. Mínimo 70 veces 70. Es decir, nosotros tenemos que ser compasivos infinitamente. Nosotros debemos ser comprensivos infinitamente. Esa fue la enseñanza del Cristo real. Hay algo interesante con esto de las ataduras y con esto de la liberación. Porque lo contrario a la liberación no son las ataduras. Lo contrario a la liberación no es la esclavitud. Entre la esclavitud y la libertad hay algo interesante. Esa pregunta me la van a responder después. O se la voy a dejar a la gente que me escucha en estos audios, en estos videos, a través de esta edición 205 de Superando Nuestros Límites, una transmisión especial aquí, porque esa pregunta es difícil de responderla. Se la voy a dejar como tarea, para que la respondan en algún día, en algún momento. Repito, la libertad no es opuesta a la esclavitud, ni la esclavitud es opuesta a la libertad. Hay algo que sí es opuesta a ambas, y entonces de eso es que vamos a hablar. Ese estado que nosotros ignoramos es el que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque, pregunto, si nosotros somos libres, ¿por qué el Cristo vino a hablar de la libertad? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Simón Bolívar? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Mahatma Gandhi? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Martin Luther King? Etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos libres. El que quiere expresar su libertad, el sistema lo apresa. Es decir, lo ata. Entonces, esto es algo terrible. Porque, entonces, ¿qué es la libertad y qué es la atadura? La libertad es una palabra terrible. Es decir, es temeraria. Porque en nombre de la libertad, prácticamente se han surcado torrentes de sangre a través de la historia. Y sin embargo, nosotros seguimos esclavos en atadura. Entonces, ¿cómo logramos ser libres? A ver, señora Digna. A ver, señora Nancy. A ver, Saide. ¿Cómo logramos nosotros entonces ser libres? Pues, porque realmente no lo somos.
Pero existen muchas razones. Y estamos hablando de la atadura. Que aparentemente esto no es importante, porque esto es para ustedes. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre cómo logramos entonces ser libres. O sea, ¿qué nos permite a nosotros, dijéramos humanamente, en la forma más asequible, en el estado que estamos, a ser libres? No pensar. Maravilloso, 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 maravilloso. Muy bien, exactamente. Nosotros necesitamos lograr el estado de no pensamiento. Cuando se logra la irrupción de la mente, es decir, el estado de no pensamiento, se produce la activación del centro emocional superior y entonces deviene como conexión de nuestro ser un auxilio en ese recuerdo de sí y tenemos acceso a impresiones nuevas de la vida. Maravilloso, maravilloso. Entonces fíjense ustedes, pero ¿qué más necesitamos nosotros? Eso es maravilloso, repito, pero ¿qué más podríamos utilizar nosotros para poder liberarnos en el estado en que estamos, que lo podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Aparte de eso, que esto es, repito, maravilloso. ¿Qué más pudiéramos hacer? Perdonarnos. Ok, perdonarnos, muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Porque eso es para irnos liberando de las ataduras. Que nos produce una liberación mayor, pero todavía hay atadura, porque no es suficiente. Pero en este caso, ¿qué más se puede utilizar de recurso humano asequible a nuestro estado? Bueno, necesitamos estar atentos, accionar. Pero no hemos llegado al punto. No es la respuesta que yo quiero, no, es la respuesta que es. Y cuando ustedes la den, se van a dar cuenta que esa es la respuesta. Repito, en el estado que se encuentra la humanidad, todavía hay un elemento, todavía hay un fundamento, todavía hay algo que permite que quien se conecta con él lo hace libre en ese momento. ¿Qué es eso? El amor. Exactamente. Exactamente. Es correcto, señora Digna. 2 a 2, la felicito. Ciertamente, todavía en el nivel que nosotros estamos, un acto de amor nos hace soberanos y libres en un instante. Estamos hablando de un amor totalmente desinteresado en el nivel en que nos podamos encontrar. Que no es perfecto, que no es crístico, pero sin embargo nos da autonomía sobre el ego, sobre el yo, sobre la personalidad. Entonces, quien pueda conectarse en ese acto de amor instantáneo, entonces vive el presente. ¿Por qué nosotros vivimos el pasado? Por las ataduras, por la esclavitud. Entonces, ¿por qué somos esclavos? Por la atadura. Pero estos dos estados, que es el mismo, es por la falsa personalidad que tenemos, por la inconsciencia en que nos encontramos, es decir, por el sueño y la letargia de la conciencia, y en último término, por la crueldad, desamor o violencia dentro de nosotros. Porque nosotros aquí somos como un iceberg que no se nota, dijéramos, lo voluminoso, lo enorme y lo pesado de lo que nosotros somos, sino que nosotros podemos mostrar un rostro lleno de dulzura, pero por dentro podemos estar llenos de ira, furia, violencia, venganza. Por eso somos un iceberg, en el sentido de lo que se nota no es, y de lo que él es no se nota. Entonces debemos hacer un gran trabajo sobre sí mismo. Ahora, continuando con esto, para lograr el no pensamiento, necesitamos lograr romper con la mecánica de la mente. Y la mente tiene como fundamento mecánico los opuestos, las antítesis, los contrarios. Si comenzamos a comprender eso y desarrollamos el sentido unitario de percepción, de conceptualización, comenzamos nosotros a tener las bases fundamentales para que a través también de la meditación logremos irrumpir la mente, para que logremos el estado no pensamiento
que es un estado de calma natural, que es un estado de quietud natural, que es un estado de serenidad natural, que es un estado de silencio mental natural, y en ese estado la esencia se puede liberar o se puede activar el centro emocional superior, porque esto tiene niveles de niveles. Entonces, esto es algo muy importante porque, repito, para romper estas ataduras se necesita, válgame la expresión, inequívocamente una espada o un hacha o un acero. Es decir, necesitamos de Marte. Metafóricamente necesitamos del corte. Cuando hablo del corte, estoy recordando a la sabiduría del Tao Te Ching, que Lao Tse habla allí sobre el corte al tronco. Esto también es para que logren una meditación al respecto. Entonces, en la psicología oficialista, que no estamos hablando de esa psicología, se habla de la separación del yo. Y algunos hermanos de la Gnosis y del cristianismo hablan de la separación del yo y asumen que si nosotros logramos separarle al yo de nosotros, él muere. Sin embargo, en psicología crística, en psicología gnóstica verdadera, no teórica, esto no es así. Porque así se separa el yo de nuestra psique. No vayan a creer que él se va a quedar quietecito muriéndose de hambre, no. Como todo necesita energía y él es una creación, él necesita energía. Entonces él va a luchar dentro de nosotros para alimentarse. Entonces él va a esperar cualquier equivocación de nosotros, cualquier descuido de nosotros o cualquier atadura de nosotros para arrebatarnos nuevamente el estado de conciencia que hemos logrado. En este caso, él nos aborda desde el aspecto sumergido de nuestra psique, se activa y nos hace cometer errores gravísimos. ¿Por qué? Porque él está desesperado por alimentarse. Entonces, aquí, repito, la psicología oficial, la psicología materialista, catedrática, convencional, anticrística, no funciona. Eso es falso. Para que el yo psicológico pueda ser eliminado, se necesita, después de haberlo separado de la psique, que la Madre Divina, que es una parte de nuestro ser derivada, repotenciada, con las armas de Vulcano, desintegra atómicamente al ego. Se necesita una desintegración atómica, porque el ego es atómico. Entonces, esto no es así como nos han enseñado a nosotros. Aquí vemos la diferencia entre el gnosticismo verdadero y lo que son las teorías. Es decir, lo que es prenóstico, lo que es protonóstico y lo que son las otras corrientes actuales, pseudoesotéricas, pseudocultistas, pseudocristianas, etc. Entonces, aquí se necesita mucha seriedad para lograr la liberación, para lograr romper ataduras dentro de nosotros. Para poder trascender la esclavitud en que nos encontramos, necesitamos ser serio. ¿Quién no es serio? Quien no trabaja sobre sí mismo. ¿Quién no es serio? El que está hoy aquí, mañana no, pasó mañana allí y después pasó mañana acá otra vez y después allá. No, eso no es ser serio. Ahora bien, la seriedad es una virtud que implica continuidad de propósito, que implica constancia, que implica permanencia. Quien no es serio no tiene estas cualidades. Es decir, se necesita responsabilidad. ¿Cómo puede ser serio alguien irresponsable? Pero ¿cómo puede ser responsable quien es una multiplicidad psicológica que no tiene un centro de gravedad responsable? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Ahora bien,